Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a los Montes Salvajes. Hoy os traigo otra de esas historias que me gusta compartir con vosotros porque ha sido también muy especial. Se trata de un gran jabalí al que yo le venía siguiendo la pista hacía un tiempo, que lo apodé como el Rubio. Y os vengo a contar cómo fue aquella tarde que pude darle caza y un poco su historia. Hay una zona en la que yo sé que hay mucha carencia de jabalíes y aprovecho los días de caza de corzo para, bueno, pues buscar corzos y si aparece algún buen jabalí, pues tratar de darle caza. Esa tarde decidí ponerme en un robledal muy querencioso donde yo ya sé que hay grandes jabalíes y me puse dominando un pequeño prado porque encontré una baña que estaba relativamente bien tomada y decidí quedarme aquella tarde esperando. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando al cabo de unos 3/4 de hora empecé a oír cómo los pasos de un animal en la parte de mi izquierda, a unos 50-60 metros, se acercaban hacia mí. Volví la vista y vi a un cochino enorme, rubio, cómo bajaba en dirección al regato que lo iba a cruzar y se me iba a meter en el mismo prado a una distancia de apenas 20 metros. El animal venía metiendo mucho ruido, llegó hasta el borde del regato y una vez que llegó al borde del regato venía metiendo tal estruendo que Candela se sorprendió, miró, lo vio y pegó un pequeño gruñido. Ese pequeño gruñido fue suficiente para que el guarro se parara en seco, se diera la vuelta y volviera por donde vino sin hacer ni un solo sonido en absoluto. Parece mentira como animales de más de 100 kilos pueden venir metiendo el ruido de un tren y marcharse haciendo apenas ningún sonido. Y lo perdí, me quedé con una cara de tonto tremenda, le di una colleja a la perra que se oyó 3 pueblos más allá, pero no pude dispararle y me marché de aquella zona. Volví a repetir esperas en aquel lugar sin suerte hasta que llegó un día que llamé a mi colega Adrián, que se vino conmigo, nos fuimos a hacer una de estas cacerías que solemos hacer juntos de todo el día y cuando llegó la tarde estábamos tranquilamente disfrutando de las últimas horas del día y estábamos controlando ese mismo prado donde me sucedió esto que os contaba anteriormente cuando... Guarro, en la ladera, subiendo la ladera. Prepárate, Adri, que lo voy a tirar, prepárate ya. Mira. Sí, mírale, que se te va, que se te va con la piedra, mírale. Señores, acabo de estrenar la gorra con un cochinazo que te mueres. Esto... He tardado en comprármelo, me cago en la os. Estoy absolutamente flipado. ¿Qué tirazo con el 270? Estaría a unos 160-170 metros. Tieso, con la Speed Pro de Rubese, espectacular. Estreno de la gorra. Gracias a Corto. No puedo entrar más en mí mismo. Impresionante. Vamos a ir a verlo ahora mismo. Se nos mete la luz y vamos corriendo para cobrarlo, para hacerle unas fotos y para enseñarlo. Ya está temblando. Bueno, gracias a Dios. Cago en Dios. La perra ya ha cogido rastro. Mirad por dónde venía careando el marrano. Mirad por dónde venía careando el bicho. Mira cómo lo tiene todo. Venía dando por aquí para abajo. Fíjate, está debajo de las piedras así. Tiene, ¿no? Muy bien, Candela. Muy bien, Candela. Me cago en... Vaya,
¡Dios! ¡Dios! Enhorabuena, tío. Muy bien, Candelina. Mira qué mano. Mira qué mano. Mira qué manazo. Olo. Olo, olo, olo. La boca perfecta. Mira qué cabeza, qué pelo. Olo. La hemos liado. ¡La hemos liado! Increíble. Unas palabras, Geito. No fallas nunca, macho. Otro macho. Fe plena en ti. Fe plena en ti. Yo sabía que si te colocabas y te apoyabas bien, ya estaba hecho. Olo. Mirad. Y como siempre así ha Qué sido. pedazo de cochino. Enhorabuena, Ger. Te lo mereces, pero vamos, por persistente y por trabajador, Pero está gordísimo. es un guarrazo, tío. Ya te lo dije. Por mi abuelo. Señores, quiero hacer una mención especial a esto. Esto es la absoluta herramienta perfecta para la caza de desecho y de espera. No falla, tío. La confianza que he cogido en este rifle con apenas un año cazando con él es extraordinaria. No entro en mí. Gracias. Voy a videollamar a mi hermano para después de chuletón darle el remate. Somos de Cuenca, 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 somos de Cuenca. Tiririri, 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 tiririri. ¿Dónde te pusiste tú? Aquí abajo, con el monotiro. La primera espera que hiciste con el monotiro sin visor. Joder, pues lo has tirado al lado. No, 100 y pico. Estaba en la morra de enfrente. Espectacular. Espectacular. Y lo mejor, que está todo grabado. No veas el salto que pega para atrás, que hace casi un mortal. Impresionante. Todo grabado. Ven acá, que tú eres parte del equipo como la que vas. Bueno, señores, ha vuelto a ocurrir. Quiero decir que esto no es casualidad. Aunque veáis los éxitos, hay muchos días de fracaso que para mí nunca lo son realmente, porque siempre se aprende y siempre, bueno, el estar en el campo ya para mí es una meta y toda una victoria y un logro. Pero son muchas horas, esto no es llegar y besar el santo. Son muchas horas de estudio, siguiendo dónde están los bichos, sabiendo cuáles son las creencias y al final, pues, el trabajo siempre da sus frutos. Quería hacer una mención especial a este señorito que está aquí, que siempre está conmigo en todas las batallas, quieta Candela, y que siempre recibo un sí por respuesta cada vez que levanto el teléfono y digo, oye, vamos, y lo primero que suena es sí, o cuándo. Entonces, bueno, quería agradecerle también toda la labor que haces. Yo no sería el personaje que soy sin su ayuda. Y también dedicárselo a todos los cazadores que sienten la caza con la misma pasión que lo hacemos nosotros, cazadores de rutas salvajes siempre en libertad, siempre respetando la naturaleza de los animales y midiéndose en su medio. Es que no sé qué más decir. Otra bestia más del norte que os brindo para todos vosotros. No sé si Adri quiere añadir algo. Pues que te lo mereces. Me emociono un poco porque, bueno, ya sabes que he tenido meses muy complicados y, bueno, para mí el verlo y catar, observarlo y decirte que está ahí y que lo abatas. Lo ha visto él, ¿eh? Lo ha visto. Para mí es un orgullo. Pasarán miles de animales y será cada uno especial. Y bueno, desde luego. Yo cuando vi que apoyaste ese rifle ya sabía que lo ibas a conseguir porque nunca fallas. Así que enhorabuena y me alegro mucho. Gracias. Gracias a todos y hacia Rutas Salvajes siempre. Fuerte abrazo. Es una pasada. Es una pasada. Quieto, que vamos a hacer una foto. Esta es la bala de la que os hablo. El tándem que hace con el 270 es realmente espectacular. Ya veis el pedazo de guarro. Y este es el rifle del que os hablo. Y esa es la perra de mis sueños. Joder.
Hay veces que puedes agarrar el cielo con tus propias manos. Tan solo deseo que nunca se apague este fuego, que me arde por dentro, haciendo sentirme un niño de nuevo. Es precioso, ¿eh? Es precioso. Siempre me pasa igual. Que se me pasa este rato volando y me gustaría que fuera eterno. Ya, pues sí, lo entiendo bien. Estamos que nos comen las garrapatas, tío. Bueno, pues sintiéndolo mucho esto se acaba. Venga, me voy a poner a cortar. ¿Dejo grabando? Sí, tú coges la cámara y juegas. Vale. Yo me voy a poner a Voy a cortar. parar de grabar, ¿vale? Sí. Y luego ya voy grabando. Como anécdota final, para darle más énfasis todavía a toda esta historia y darle más potencia, hemos venido 4 días después para recrear algunas escenas de lo que sucedió que en su momento no pudimos grabar. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Aunque no tanta, porque yo ya lo esperaba, ¿verdad, Adri? Sí. Nos hemos encontrado a los lobos comiendo los restos del cochino. Y aquí le pude hacer un par de fotos y algún pequeño vídeo de ese momento. Increíble, increíble. Estos lugares me atrapan el alma. Muchas gracias a todos y hacia Ruta Salvaje siempre.